Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. Luisa Mayoa les saluda. Estaré cubriendo estos 15 días de vacaciones de Ernesto López para que pueda disfrutar también de este periodo. Estaremos en este programa del día martes. Ya es martes 9 de agosto. Un placer enorme que se acompañe con nosotros. Esto es Cadena Megavisión AM y vamos a estar hablando de diversos temas de país. Ya se lo anunciaba en nuestro avance en la primera parte. Tendremos al economista y exdirector, el expresidente del Banco Central de Reserva, el doctor Carlos Acevedo, con quien vamos a estar abordando temas de interés económico, impactos de la inflación mundial y cómo afecta a las economías en nuestro país, cómo también afecta directamente a la economía familiar, las finanzas públicas, cómo van, cómo se observan los movimientos que recientemente ha realizado el Gabinete Económico del país, con quien vamos a estar hablando y abordando sobre estos temas. Ya nos acompaña, ya está con nosotros el doctor Carlos Acevedo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, buenos días, qué gusto saludarlo. Buenos días, Luis, muchas gracias por la invitación. He escuchado que Ernesto está algo indispuesto, así que... Ya está de vacaciones, ya está en su periodo de vacaciones. Bueno, entonces simplemente le deseo que disfrute esas merecidas vacaciones. Sí, los primeros días de la semana recién pasada tuvo ahí unos problemas de salud, pero ahorita ya está bien, ya está en su periodo de vacaciones. Qué bien, gusto entonces estar contigo. Así que vamos a estar hablando sobre temas de país, temas económicos, con quien queremos empezar hablando quizás sobre, doctor, para que entendamos y cómo podemos analizar la inflación y cómo nos afecta directamente a los salvadoreños y principalmente al bolsillo, porque muchos decimos la inflación en el mundo, en la región centroamericana, sí, pero al final, en la economía familiar, ¿cómo la podemos entender? Hay una metáfora que dice que la inflación es como un ladrón invisible. Por ejemplo, si tú tienes 5 billetes de a dólar o 5 monedas de a dólar, y llega un ladrón invisible y te saca una de esas monedas, entonces tienes 4 monedas. Entonces la inflación hace exactamente lo mismo. Entonces, aunque tengas los 5 dólares, si llega una inflación del 20%, es como que te sacó una moneda. O de lo que sea, 10%, digamos, si tenés 10, si es una inflación del 10, como que te llegó y te sacó $1. Este problema de inflación global y en el país tan serio no lo veíamos desde hace bastante tiempo. En Estados Unidos desde hace casi medio siglo no se veía la inflación que se está registrando. Y en El Salvador ya desde hace 10 años, desde el 2011, no se tenía la inflación que tenemos. De hecho, en la última medición ya superamos el dato del 2011. Entonces, este es un golpe para las economías familiares, definitivamente, sobre todo para los hogares de menores ingresos, que con esta inflación probablemente yo calculo que fácilmente unas 200 o 300 mil personas habrán pasado ya a la pobreza, digamos, todas las personas cuyos ingresos estaban por arriba de la línea de pobreza, al subir los precios, sobre todo la canasta básica, caen en situación de pobreza. Entonces, creo yo, el segmento poblacional más preocupante. Sin duda que ya debe haber gente que si comía 3 tiempos, ahora está comiendo 2 tiempos, o que está readecuando su dieta. Comía quizá un pedazo de pollo, ahora ya no lo puede racionando. Racionando, sí. Creo que es la tragedia la parte más difícil de esta tragedia social y humana también en ese sentido. A ver, y es que esto es un problema mundial, son factores para la inflación, que la podamos entender así, son factores externos que al final vienen a afectar a las economías locales como la de El Salvador. Sin duda. Esta espiral inflacionaria se empezó a desatar hacia la segunda mitad del año pasado, particularmente el cuarto trimestre del año pasado, por una serie de causas que tenían que ver ahí con cuellos que se habían generado en las cadenas de suministro a nivel global, por secuelas de la pandemia, digamos, cierre de fábricas en China, cierre de los puertos, sobre todo los puertos chinos. De los 10 puertos más grandes del mundo, China tiene 7.
Entonces cerró varios de ellos, eso generó un entrampamiento en las cadenas globales de suministro y luego hubo un efecto rebote de la demanda mundial que había estado deprimida por la pandemia. Y entonces toda esta conjunción de factores empezó a disparar la inflación. Y luego vino el conflicto de Ucrania que terminó de complicar las cosas. Es una mala receta al final, todo lo que se ha venido combinando para que... Sí, algunos hablan de tormenta perfecta, ¿verdad? Tormenta cuando... o cuando los astros se alinean, que se pueden alinear digamos, con efecto favorable o alinear con efecto desfavorable, que es el caso actual de esta inflación, ¿verdad? El caso que tenemos, se viene cadena de suministros, combustibles también, claro, cadena de alimentación. Todo esto al final en la región centroamericana, doctor, ¿cómo podemos analizarlo y cuál podría ser el porcentaje actual de una inflación que estamos viendo en la región? ¿Cómo se ha calculado? ¿Cómo se mide esto? Bueno, el tema de los combustibles es casi el meollo de este problema. Todo había empezado a subir antes de lo de Ucrania, pero con la invasión a Ucrania y las medidas digamos, de represalia económica de Europa contra Rusia, eso ha disparado todavía más los precios del petróleo y los precios de productos como el trigo, ¿verdad? Que es una exportación fuerte de Ucrania y de Rusia. Y también los precios de los fertilizantes también, que a su vez afecta la cadena productiva de los alimentos y genera un efecto en cascada, ¿verdad? Entonces esto, como mencionábamos, es un fenómeno global. En toda Centroamérica, como en el resto del mundo, tenemos tasas de inflación que no veíamos desde hacía mucho tiempo. Y como somos todos pequeñas economías importadoras netas de petróleo, o sea, Guatemala produce un poco de petróleo en la parte sur del Petén, pero no le alcanza a satisfacer cubrir su demanda. Entonces, todos somos importadores netos y entonces no hay manera de evitar eso. Y por el lado de los precios, todos somos economías pequeñas, abiertas y dependientes de la economía global. Entonces tampoco hay manera de evitar el impacto. Se puede amortiguar dependiendo del margen de maniobra fiscal que tengan los países, pero igual somos economías que no tenemos mucho espacio de maniobra fiscal. Y por ejemplo lo que ha hecho el gobierno aquí en El Salvador de subsidiar los combustibles, eso implica un esfuerzo muy grande para el fisco, pero eso no es sostenible indefinidamente, ¿verdad? O sea, si esto se prolonga el próximo año, que la mayoría de los analistas coinciden que así va a ser, no creo yo que el gobierno tenga capacidad de estar subsidiando indefinidamente. O sea, son 50 millones de dólares por mes. Por mes que están. En algún momento mencionó el ministro Zelaya. A ver, entonces, en este sentido, por ejemplo, amortiguar, evitar el impacto directo como tal, el gobierno de El Salvador implementó 11 medidas para evitar la inflación o al menos amortiguar, como usted lo decía, el tema del impacto económico. ¿Cómo podemos analizar, cómo podemos hacer un diagnóstico de cómo están funcionando estas 11 medidas? Porque que se apliquen en un momento, el tema de los combustibles es directo, pero se eliminan aranceles de importación de alimentos, pero al final en el mercado hay otro tipo de movimientos que siempre se han sentido incrementos. Sí. Bueno, lo de los aranceles a la importación de alimentos eliminados, eso no debería tener mucho efecto porque la gran mayoría de nuestros alimentos vienen de nuestros vecinos, particularmente de Guatemala y Honduras. Y fruta, verduras. Nicaragua también. Y entonces, como parte del CAFTA, ya esas importaciones estaban libres de aranceles. O sea, les aplicaba arancel cero. O sea, que ahí eliminar cero no tiene mayor impacto. Creo yo que el efecto más sensible va por el lado del subsidio a los combustibles. Pero ahí yo he sostenido desde un principio que, como lo recomiendan los expertos, esos subsidios deben estar focalizados, no pueden ser subsidios generales. Yo he mencionado el ejemplo, bueno, si alguien tiene un Ferrari y va a echar gasolina, está echando gasolina subsidiada, y alguien que tiene un Ferrari no tiene necesidad del subsidio. Entonces, hay una cantidad de vehículos aquí, vemos vehículos, bueno, ahorita me costó entrar aquí por la fila de camionetas 4x4 que hay. Estoy seguro que ninguno de ellos tiene necesidad de que el gobierno le esté subsidiando el combustible. Y así,
vemos continuamente circulando vehículos que yo estoy seguro que los propietarios no tienen necesidad de que el gobierno les subsidie, y está subsidiando unos $61 más o menos por galón. Ponerle 200,000 automovilistas que echen, no sé, 20 galones al mes por unos 61, eso es dinero importante, ¿verdad? Entonces yo pienso que el esfuerzo debería estar más focalizado en lo que te decía al comienzo. La gente de menor ingreso que está sufriendo el impacto en la canasta alimenticia, que va a comer 2 tiempos en lugar de 3 tiempos, o tiene que ajustar la dieta. Ahí es donde debería. Entonces, en lugar de estar ayudando al que tiene dinero para echarle gasolina a su carro a precio de mercado, mejor agarrar esos recursos y dárselos a quienes están sufriendo de manera más directa en su dieta, ¿verdad? Un mecanismo de focalización, de subsidio. De focalización. Y sería en toda medida gas propano, los otros subsidios aplicados, o considera que en esta medida también están siendo mejor dirigidos? Sí, bueno, ya recordemos que el subsidio del gas por mucho tiempo en El Salvador fue general, el de la energía fue general, el del agua es general. Entonces, en el caso del gas, un esfuerzo de focalización. Entonces yo creo que en lugar de revertir eso, por ejemplo, ahora yo recibo subsidio de gas también, así como recibo el subsidio de la gasolina. Entonces, porque ahora el gas tiene dos componentes: un subsidio general que me beneficia a mí, que no tenía antes, y un subsidio específico que tenía antes, focalizado en la gente de menores ingresos en función del consumo de electricidad. Entonces yo creo que ese componente que beneficia a todos, eso debería quitarse y volver al esquema original de subsidio focalizado. Y en la energía está focalizado, ¿verdad? Entonces, esos recursos reorientarse para apoyar, por ejemplo, con canastas alimenticias a la gente de menores ingresos. Creo que el subsidio al transporte de mercadería, digamos, los pick-ups, esos que transportan mercadería, eso sí podría ser que recibieran el subsidio, porque ellos pueden decir, bueno, si yo estoy pagando combustible más caro, entonces le voy a trasladar a la gente que consume canasta básica. Entonces ahí sí se podría focalizar. Mi idea es que, por ejemplo, se puede focalizar a través de un mecanismo de una tarjeta que esté vinculada a la tarjeta de circulación. Entonces, bueno, si uno va a echar gasolina, usted tiene Ferrari, no. Usted tiene una 4x4 Prado, no. Y entonces a usted es un pick-up que transporta alimentos básicos, sí. Eso es su herramienta de trabajo. Debería ser relativamente fácil, porque la base de datos está en Sertracen, o sea que ahí no hay pérdida, o sea, ahí se mira qué tipo de vehículo es, qué año es, y se puede discriminar fácilmente, diría yo. A ver, volviendo a la región centroamericana y las 11 medidas que han implementado en el gobierno para evitar la inflación, ¿cómo se ven en otros países estas 11 medidas? Porque hay países que no han aplicado mayores políticas internas para poder amortiguar un poco estos impactos. Obviamente nadie se enoja si le regalan dinero, aunque no lo necesite. Entonces los otros países dicen, miren, El Salvador está subsidiando los combustibles y aquí no. De hecho, Estados Unidos empezó a eliminar algunos aranceles también para bajar el costo. Sí, pero en el caso de Estados Unidos, ahí sí la diversidad de las fuentes de importaciones es grande, entonces ahí sí tiene más margen de acción. Sí, porque muchos de esos aranceles no son cero. Como en el caso de El Salvador, para la mayoría de los aranceles de la mayoría de las cosas que se importan, digamos, de alimentos. Entonces, al final es como ver, así lo están haciendo bien, pero quizás para nuestras finanzas no sería sano. Yo diría que hay que focalizar, digamos, el esfuerzo de apoyar los presupuestos familiares está bueno, pero hay que apoyar realmente a los que tienen más necesidad y no a los que no tenemos tanta necesidad. Porque con estas economías frágiles, ¿cómo afecta a las finanzas públicas este tipo de medidas económicas? Sí, porque fíjate, si son $50 millones mensuales ya no percibe, sino que no sobran, ¿verdad? Entonces, y si eso se focalizara, de repente se ahorran 10 millones, ponerle, o 20 millones. Entonces eso, para empezar, daría lugar para focalizar por más tiempo.
Porque suponete que ahora, como la gente, digamos, los analistas coinciden, este tema de la inflación se mantiene no solo este año, sino el siguiente año, o el problema de Ucrania sigue el siguiente año y el precio del petróleo sigue alto el siguiente año, ¿tendrá la capacidad el gobierno de mantener el subsidio 50 millones mensuales el siguiente año? A cierre de 2023. Yo creo que no. Entonces, si focaliza, eso le daría mayor capacidad de ayudar a quienes realmente lo necesitan hasta por más tiempo. Bueno, y es que están hablando también ya de temas, por ejemplo, Jeffrey Rosenberg, sobre temas de la inflación en Estados Unidos. Vamos a ver una disminución de la inflación en Estados Unidos, pero ¿hasta qué nivel? Dice. Y hasta qué periodo de tiempo, hasta dónde se puede visualizar según los análisis económicos. Sí. Bueno, ahora la prioridad número 1 de Estados Unidos de política económica es reducir la inflación. O sea, la Reserva Federal, ese es su objetivo. Están enfocados en eso. Por eso hemos visto las subidas agresivas de las tasas de interés, que es la respuesta típica de un banco central ante una situación de inflación, subir las tasas de interés. Sí. Entonces, hemos visto subidas como no se veían desde hace mucho tiempo también. Entonces, se subió primero en marzo, tímidamente, 25 puntos básicos, se subió 50 puntos básicos en mayo, se subió 75 puntos básicos en junio y se subieron otros 75 puntos básicos en julio. Y según el gobernador de la Reserva, Jerome Powell, la idea es seguir subiendo siempre y cuando Estados Unidos no entre en recesión, ¿verdad? Porque hay que mantener el equilibrio por subir las tasas de interés para reducir la inflación. Eso puede llevar al... Bueno, Estados Unidos técnicamente ya está en recesión porque en los 2 primeros trimestres de este año la economía cayó. No está oficialmente en recesión porque hay una oficina de el NBR, la Oficina Nacional de Investigación Económica, que es la que oficialmente dice entramos, salimos, estamos en inflación. Ellos no han dictaminado y probablemente de acuerdo a los criterios, ellos usan una batería de indicadores. De acuerdo a esos indicadores probablemente todavía no está en recesión, pero de acuerdo al criterio de 2 trimestres consecutivos de caída ya está en recesión. Entonces, si la Reserva Federal, al continuar subiendo las tasas de interés, mete a Estados Unidos ya en una recesión, entonces ahí sí la inflación va a desplomarse. ¿Por qué hablamos de la economía de los Estados Unidos? Porque nos afecta directamente a la economía de El Salvador, por ejemplo, con una masa importante de salvadoreños en los Estados Unidos, con una masa importante de remesas familiares que se podría ver afectada también por cómo se mueve, cómo se maneja la economía interna del país. Datos del Banco Central de Reserva dan cuenta que las remesas, por ejemplo, a día de hoy son 3.779 millones de dólares y ya superaron las remesas que habían en 2021 para el mismo periodo, que eran 3.650, es decir, sí hay un incremento en torno a remesas familiares, pero esto se podría ver directamente, ahí lo tiene en pantalla, directamente afectado con la economía interna, con el problema en los Estados Unidos. ¿Se teme también que baje este derrame económico importante para el país, remesa familiar? Bueno, de hecho, en tasas de crecimiento ya está bajando. O sea, en valores absolutos sigue creciendo, lo que señalás. O sea, durante enero-julio de este año se recibieron más remesas que en el periodo equivalente del año pasado. Entonces, hay más remesas, pero si ves la tasa de crecimiento de las remesas ya se está desacelerando bastante, sobre todo en los últimos meses. Si Estados Unidos entra en recesión, ya formal, oficialmente, esperaríamos que el ritmo de crecimiento de las remesas se haga todavía más pequeño, e incluso ahí sí podría ser negativo, incluso podrían caer, como ocurrió en 2009. Y por supuesto afecta también las exportaciones hacia Estados Unidos, que hasta el momento han estado también bien. Hemos tenido suerte de que remesas han seguido creciendo, exportaciones han seguido creciendo. Y la cadena de suministros no golpeó tan fuerte a El Salvador. Sí hay problemas en algunas importaciones, pero no como en otros países. Sí, lo que pasa es que no somos una economía muy sofisticada tecnológicamente. Entonces, digamos, si en la cadena de suministros hay un problema de que no se fabrica determinado chip o determinado componente, ya te afectó toda la cadena. Pero aquí nuestras exportaciones principales son textiles. Entonces, la disponibilidad de tela, de hilos,
Ha estado. Y eso ha permitido que no haya afectado tanto como otro tipo de sectores manufactureros. Sí, y ahí es interesante ver cómo se notan las diferencias en las economías, las grandes economías que sí se vieron golpeadas por estas cadenas de suministros, y El Salvador, que se esperaba un golpe mayor, pero al final afortunadamente no se dio como tal. Sí. Ahora, se dio, digamos, 2020 por el tema de pandemia. De pandemia. Recordemos que la economía cayó 8% en 2020, 2021 rebotó 10.3%, y ahorita hemos seguido creciendo, como te digo, en exportaciones a tasas bastante aceptables, pero también eso se está desacelerando. Y el crecimiento no va a ser igual en economía como general. No, de hecho, hemos visto que las proyecciones que se hacían de un 4 o 6 a finales del año pasado, ya ahorita andan en 2.6 según la última proyección, y yo sospecharía que, bueno, todavía falta, digamos, la mitad del año, bueno, un poco menos de la mitad del año, yo sospecharía que va a haber algún otro ajuste a la baja, o sea que probablemente vamos a terminar creciendo entre un 2% o un 2,5%, pero más cerca del 2%, diría yo. ¿Cómo se miden estas proyecciones de crecimiento económico? Que la población muchas veces, o sea, ya el salvadoreño de a pie dice, crece la economía, pero yo no lo veo reflejado en mi bolsillo. Sí. ¿Cómo se traslada estos crecimientos o decrecimientos al final? La manera convencional de verlo. Ajá. Sí, y lo que la gente espera es que cuando la economía crece, eso lleva también a generación de empleo y generación de ingresos. Y eso mejora los presupuestos de los hogares. O sea, familiares al final. Hay dinero en el bolsillo, digamos. Cuando una economía está deprimida, está en recesión, se cierran empresas, se pierden empleos, se pierden ingresos, la gente no tiene dinero, la demanda se deprime. Entonces, El Salvador no ha estado en recesión, excepto, digamos, 2020 y alguno que otro año. En 2009 tuvimos una recesión y al comienzo de la guerra tuvimos recesión. Pero hemos tenido la segunda tasa de crecimiento más baja de América Latina desde el 2000 al 2020. O sea, en esos 21 años hemos sido la segunda economía con más bajo crecimiento en América Latina después de Argentina y un poco antes de Haití. O sea, Haití, El Salvador y Argentina hemos sido las 3 economías de más bajo crecimiento en esos 21 años. Okay. Argentina la de más bajo, luego El Salvador y luego Haití. Entonces, eso se refleja en la poca capacidad de la economía de generar empleos, y por eso, y el tema de la seguridad, digamos, ahora ya no, ¿verdad? Pero hasta tiempo recientemente, hacía que la gente se fuera del país, ¿verdad? Por falta de oportunidades, por falta de ingresos. Sí. Y anteriormente por el tema de la inseguridad. ¿Ha afectado positivamente en la economía que se mejorara en seguridad en el país? ¿Ya puede ser sensible? Yo creo que es todavía prematuro para hacer una evaluación como muy taxativa, pero por lo que uno escucha, pareciera que sí, ya empieza a florecer, por ejemplo, el tipo de negocios microempresariales que habían sido tan golpeados por el tema de las extorsiones. O sea, aquí en El Salvador se habían cerrado decenas de miles de negocios por el tema de las extorsiones. Entonces, entiendo yo a partir de evidencia, digamos, anecdótica, de gente que me cuenta que sí ha habido una mejoría. Hay otros que me dicen, no, fíjate que me siguen renteando, pero hay otros que dicen, no, ya no pago renta. Los transportistas dicen que se han ahorrado $28 millones de renta que no han pagado desde que se estableció el régimen de excepción. Y por lo que uno mira, el otro día tuve que ir a hacer una cosa a Popa. Me metí en una colonia Valle del Sol y pasé por Ciudad, que eso era el lugar donde jamás en mi vida me hubiera metido, digamos, hace 2-3 años o menos, hace un año, por la predominancia o presencia pandilleril. Ahora, o sea, entras tranquilamente, o sea, realmente la atmósfera que se nota es diferente. Claro, a mí me hubiera gustado preguntarle a las tienditas de ahí, mire, y usted lo renteaba y ahora pero bueno, no iba en ese plan, ¿verdad? Y tampoco es. Pero el hecho de que uno entre sin el temor de antes, de que te va a parar un retén de las maras y te van a pedir
el DUI y eso. ¿Qué anda haciendo? Y es y te digo, entré a una zona que era bien caliente, ¿verdad? Y esta en percepción sí ha bajado, entonces ya la percepción en torno a la inseguridad va mejorando, y esto también podría, boca a boca, que ya la economía puede ir, al menos no afectándose o no golpeándose como lo hacían con las estructuras criminales. Sí, no, yo creo que si realmente se controla este tema de las pandillas y de las extorsiones, yo creo que sí vamos, bueno, ya lo empezamos a ver, ¿verdad? De manera todavía preliminar, pero llevamos apenas 4 o 5 meses, falta todavía 5 meses para que termine el año. Entonces, al final del año vamos a tener una idea más clara, y por supuesto el siguiente año. Ahora, hay retos importantes, ¿verdad?, que hay que resolver. Bueno, procesar judicialmente a los casi 50,000. Casi 50,000. Bueno, ya hay algunos de esos ya están procesados, pero hay otros que falta procesar. Liberar a cuanto antes a los que sean inocentes. Ver qué se hace con los que quedan bajo prisión. Bueno, supuestamente la nueva cárcel de San Vicente ya va a estar lista. Sí. Pero todo el tema social que debió haberse resuelto para no llegar a esta situación, todo eso hay que entrar a trabajarlo ahora, porque si no, vamos a tener una crisis de esta dentro de otros 10 años. Después al hacer esto. Y es que es interesante ver esta parte porque afecta directamente lo que decíamos. Si lo vemos macroeconómicamente, hay factores externos que definitivamente han estado afectando las economías locales, regionales, y la de El Salvador no es la excepción. Pero estos problemas internos, estos problemas que muchas veces no se habla, de la colonia, de la pandilla, de la tiendita, también afectan negativamente a las economías y cómo se están moviendo los capitales en el país. Vamos a ir a una pausa comercial, no nos cambia, vamos a conversar hablando con el doctor Carlos Acevedo, economista, con quien estamos abordando temas económicos globales y también regionales hasta locales, para poder entender mejor cómo se mueven la economía en nuestro país. Vamos a la pausa, no nos cambie este diálogo. Diálogo con Ernesto López. Continuamos con más. Buenos días y gracias a los que recién nos sintonizan. Esto es Diálogo con Ernesto López. Luisa Mayoa le saluda hoy. Ernesto está disfrutando de sus vacaciones y estamos conversando con el doctor Carlos Acevedo, economista, expresidente también del Banco Central de Reserva, y vamos a aprovechar también esta experiencia para entender un poco, doctor, estos movimientos hechos por el gobierno en cuanto a la deuda, en cuanto a compra de bonos, ¿de qué se trata? ¿Cómo podemos entender? Empecemos, si quiere, deuda de El Salvador. ¿Cómo estamos en cuanto a deuda de país? Ya hablamos un poquito de finanzas personales, que está complicado, pero deuda del país, ¿cómo se ve esta jugada? Ya. Vaya, El Salvador, quizá para empezar con el saldo de deuda. Tiene ahorita una deuda cercana a los 25,000 millones de dólares. El gobierno actual heredó una deuda de casi 20,000 millones de dólares. Parte de esa deuda está contraída con organismos multilaterales, principalmente el BID, el BCE y el Banco Mundial, o sea, a través de préstamos. Pero otra buena parte está emitida a través de bonos. O sea, El Salvador emite bonos o ha emitido bonos. Por ejemplo, cuando emite un bono, por poner un ejemplo, de 100 millones, ese es el valor facial. Supongamos que emite un bono de 100 millones a 10 años. Entonces, ese bono tiene lo que se llama un cupón. Supongamos que el cupón es 7%, en la tasa de interés que va a pagar por eso, al tenedor de ese bono durante 10 años. Este bono, para que lo podamos entender en casa, es una letra de cambio. Es un papel, ¿verdad? Una letra, un pagaré, te debo, ¿verdad? Entonces, te doy el bono, vos me das 10, y luego yo te pago interés, y al final del periodo de vencimiento del entonces bono, te pago de vuelta lo que me prestaste. Pero en el tiempo te estaba pagando las tasas de interés. Entonces, por eso te decía, supongamos que El Salvador emite un bono de 100 millones. Sí. Bueno, son bonos, ¿verdad? Entonces, esos 100 millones lo compran inversionistas. Supongamos que es a 10 años.
y que tiene una tasa de interés, un cupón de 7%, que normalmente se paga o semestral o anual. Okay. Entonces, El Salvador emite los bonos, 100 millones, va pagando el 7% anualmente o semestralmente, y al cabo de los 10 años o de los 20 o lo que sea, dice, bueno, aquí están los 100 millones. Aquí está la plata. Eso es lo que se llama el valor facial o valor nominal o valor at par. Okay. El monto que aparece ahí, bueno, yo emití esto por tanto. Ahora, una vez que los bonos entran al mercado, vaya, suponete vos me compraste los bonos, pero se los puedes vender a otra persona. Okay. Ahí es el precio de mercado. Entonces, si el bono está bueno, lo que vos compraste en 100 lo puedes vender en 105, 110, 120. Si no está bueno, mejor lo guardo. Entonces, o lo puedes vender, digamos, alguien te dice, yo te pago 90, 80, 70, lo que sea, por el bono que a vos te costó 100. Y mi riesgo mejor. Entonces vos decidís, vaya, si el gobierno emisor, hay riesgo de que no me vaya a pagar, pero aquí hay alguien que me dice, te lo compro en 80, entonces vos decidís, aseguro 80 se lo ven 80. Entonces, ¿qué pasa con los bonos de El Salvador? Bueno, hay bonos que vencen 800 millones ahora el 2023, otros 800 millones el 2025. Los que vencen el 2023 los emitió Arena, el gobierno de Flores. Los que vencen en el 2025, 800 millones los emitió Funes. En el 2027 vencen otros 800 millones que los emitió Sánchez Serén, y en el 2029 vencen otros 600 millones que los emitió Sánchez Serén. Y luego ya al entrar en la década de los 30, 32, 35, 37, hay varios vencimientos de bonos que emitió Saca. En la presidencia de Saca se emitieron bonos a 30 años, varias colocaciones. Pero bueno, ahí tenemos los próximos vencimientos en pantalla también de bonos. 24 de enero del 2023, o sea, estamos a 6 meses de que se venzan estos primeros 800 millones de dólares de gobierno de Arena, por ejemplo. Sí, eso los emitió en 2003 a 20 años. Por eso a 20 años, sí. 30 de enero 25, los otros 800 millones. Sí, esos se emitieron en 2012 a 13 años. Mauricio Funes. Luego otros 800 millones de dólares, 18 de enero 2027, emitidos por el primer... Sánchez Serén, en septiembre al inicio de 2014, Sánchez Serén. Sí. Y 601 millones de dólares más que se tienen que pagar a término del 28 de febrero de 2029. Emitidos por Sánchez Serén también. Y después los vencimientos que vienen fueron emitidos por Saca a 30 años. Vemos bonos de hasta 1.000 millones de dólares. Sí. Va, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la opción de recompra? Porque este bono que vence el 2023 se estaba cotizando al 70% de su valor. O sea que alguien... El 70% de esos 800 millones de dólares. O sea, sería, si el gobierno tuviera 560 millones, podría retirar esos 800 millones. Y el del 2025 se estaba cotizando al 30% de su valor. O sea, con 240 millones... El gobierno podría retirar el del 2025. Ahí justamente está el precio de esos bonos. ¿Cómo estaban en ese momento en el mercado? El de 800 costaba 662 millones aproximadamente. Eso fue ya después del anuncio. Después del anuncio. Y el bono 2025, que realmente eran 800 millones, pero al precio que si hoy El Salvador dice, aquí tengo la plata, te pago únicamente 244. Sí, entonces, pero el mismo día del anuncio, el precio del 2023 subió de 70 a 85 porque el mismo día. Tomaron valor. Sí, y el del 2025, que estaba en 30, subió a 50%. O sea que ya no te lo vendían en 240, sino ahora tenés que dar 400 millones. Entonces la jugada del gobierno era, bueno, si ustedes no creen que yo les voy a pagar en enero, les hago una propuesta. Bueno, véndanme no solo el de enero del 2023, sino también el del 2025. O sea, les voy a pagar, quiero comprar los dos. Ahora, esta es una recompra voluntaria a precio de mercado. Entonces, depende mucho de la reacción del mercado. Lo que vimos el primer día es que el precio de los bonos subió. Entonces, con los 800 millones que el gobierno tenía para pagar, digamos, el del 2023, a esos precios podría haber pagado los dos. Una especie de oferta de 2 por 1. El problema es que en la medida en que el precio de los bonos suba, eso ya no es tan factible. Entonces ahí hay que esperar cuál es la reacción del mercado. Eso es lo que va a determinar si el gobierno, con los
con los 560 millones, que fue los dos decretos que el ministro Zelaya envió a la Asamblea. Y justamente hablando del ministro Zelaya, ha dicho esta frase: creemos que podemos generarle a El Salvador ahorros adecuados que podrían rondar entre 100 y 150 millones si la operación, esta compra de bonos de la que estamos hablando, se da en parámetros que sean normales para el mercado. Y la gran pregunta: ¿de dónde sacó esta plata El Salvador? ¿Dónde tenía estos fondos? Porque tenemos, al final eran unos fondos que estaban del Fondo Monetario Internacional. Sí. Bueno, la clave de eso está en los dos decretos que el ministro envió a la Asamblea y que la aprobaron el 27 de julio, por ahí, 26 de julio. Uno es justamente para utilizar los derechos especiales de giro, 275 millones en derechos especiales de giro, que el Fondo Monetario Internacional le dio a El Salvador como parte de la distribución de derechos especiales de giro que hizo en agosto del año pasado a los 190 países miembros. Los derechos especiales de giro es un activo de reserva que es como la moneda del Fondo Monetario. Sí. Entonces, no es exactamente un dividendo, pero es como cuando una empresa... Que se puede intercambiar en el momento que el país... Cuando una empresa reparte dividendos a sus accionistas, entonces le da dividendos dependiendo de cuál es la participación accionaria. Digamos, si vos tenés más acciones, te da más. Entonces repartió esos derechos especiales de giro de acuerdo a las cuotas de los países en el Fondo Monetario. Como la cuota de El Salvador es muy chiquitita, entonces a nosotros nos dio 275 millones en derechos especiales de giro. Pero el tipo de cambio de eso se establece con respecto a una canasta de monedas en la cual está el dólar, el euro, el yen, el yuan y la libra esterlina. Entonces, en el momento en que se hizo el anuncio y que el gobierno envió los decretos, estaba en 1.32 dólares por derecho especial de giro. Iba a salir entonces, beneficiado. esos 275 millones equivalían a 363 millones de dólares. Es la primera. El cambio. Sí, y luego los otros 200 millones supuestamente es de un préstamo del BESIE. Entonces, ahí están los 560 millones, que serían el 70% de los 800 millones que vencen en enero. Ahora, si ese precio sigue subiendo, esos 560 millones ya no van a alcanzar. Ya no van a alcanzar para comprar ambos bonos. Es un buen movimiento, es una buena jugada la que el gobierno ha hecho en torno a Yo creo poder que adquirir. en el menú de opciones que tenía, me parece que es la mejor, o era la mejor. Como te digo, va a depender de cuál sea la reacción del mercado. Si el mercado dice, como usted está interesado en comprar, ahora ya no se los vendo tan barato, en la medida que el mercado quiera cobrarte más, obviamente esos ahorros se van a perder. Ahora, los 150 millones que el ministro dice me parece atinada. Sí, creo que el cálculo está... Sí, porque en el escenario inicial el ahorro era como de 900 millones. Porque con los mismos 800 millones que necesitabas para pagar el 2023, se podían comprar. Podías comprar los dos, y además te ahorrabas el pago de intereses al 8% del año. De aquí al vencimiento, bueno, el del 2023 ya va a vencer, pero igual hay que pagar 6 meses de intereses. Y el otro, 2025, ahí ya es más tiempo. 14% que había que pagar. Entonces, yo calculo que en ese escenario, ahí el ahorro hubiera sido de unos 900 millones de dólares, pero como los precios van a subir, porque ya están subiendo, porque los inversionistas dicen, bueno, ya no los vendo tan baratos. Parece que sí había capacidad. Entonces yo creo que un escenario de un ahorro de 100, 150 creo que es plausible. Bueno, interesante verlo acá, y al menos para amortiguar esta deuda. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ve el análisis de que se necesitaba un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para deuda, para la liquidez, y que las finanzas públicas no iban a dar para más? Sí, bueno, yo creo que ese acuerdo sigue siendo necesario, porque a pesar de que... Se hablan de 3.000 millones de dólares. Bueno, el acuerdo era por 1.300, lo que se estaba negociando originalmente, porque a pesar de que el riesgo país, con el anuncio de la recompra voluntaria bajó, llegó a 35%, nuestro riesgo país, el 15 de julio, y bajó como a 23%, o sea, bajó 12 puntos porcentuales. Ahora ha subido un poco más, el 5 de agosto estaba en 26%, pero aún así no 35%.
aún así es alto, porque significa que el gobierno, si quisiera salir a emitir bonos como estos, Sí. tendría que estar pagando como 30%. Okay. Entonces, un acuerdo con el Fondo Monetario debería ayudar a bajar el riesgo país. Yo creo que es prácticamente imposible que El Salvador logre bajar su riesgo país a niveles, por ejemplo, de Guatemala, 4 o 5%, para poder salir a colocar deuda en los mercados internacionales a tasas, digamos, razonables. Creo que es prácticamente imposible si no hay un acuerdo con el fondo. Entonces yo pienso que ahorita lo del 2023 está, digamos, resuelto. Pero vienen los vencimientos que veíamos en la pantalla. Entonces me parece muy, muy, muy difícil que sin un acuerdo con el fondo se logre bajar el riesgo país para resolver ese tema del pago de los bonos del 2025, 2027 y los que vienen. Entonces el acuerdo sigue siendo necesario, me parece. Un acuerdo necesario con el Fondo Monetario Internacional. 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos a tocar estos temas. Vamos a volver en breve para hablar un cierre, un análisis sobre cómo se han manejado las finanzas públicas y cuál es la perspectiva. Vamos a la pausa. Con Ernesto López. Bueno, estamos acá conversando con el doctor Carlos Acevedo, con quien vamos a hablar sobre algunas reflexiones finales en torno a las finanzas, a la economía, cómo vemos estas perspectivas para los próximos meses, el próximo año. Golpes mundiales como la inflación, sí. Algunas medidas económicas en El Salvador y cómo nos augura estos temas. Bueno, el entorno está muy, muy difícil, ¿verdad? Se pronostica una desaceleración de la economía de Estados Unidos a 1% para el próximo año. Y como dice el dicho, cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da neumonía. Entonces, es un entorno mundial complicado del cual no nos podemos escapar. La situación fiscal de El Salvador es muy apretada, aunque creo que el ministro Zelaya está haciendo un buen trabajo de fiscalización y de recaudación, ¿verdad? Se ha incrementado la recaudación tributaria ha alcanzado niveles récord. Jamás se había visto la recaudación que ha habido y creo que eso, bueno, ha sido ayudado un poco por la inflación, sí. Pero también definitivamente hay un esfuerzo importante de administración tributaria y de fiscalización. Y eso indiscutiblemente ayuda a paliar los problemas fiscales. Ahora, no es suficiente para cerrar la brecha, pero creo que es importante, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los retos para el futuro inmediato. Vamos a tener que lidiar con inflación alta por lo que resta del año y probablemente sí. Parte de esa inflación de 1% que tuvimos desde el 2011 hasta el 2020, eso no lo vamos a tener pronto, definitivamente. A no ser que la economía entre en una recesión, ¿verdad? La economía global, lo cual también tiene sus complicaciones fuertes, ¿verdad? Entonces, hay que esperar a que esto siga de una forma similar hasta el próximo año al menos. En términos de la inflación, yo creo que sí. A nivel doméstico, la buena noticia es este tema del control de las extorsiones, que si esto se consolida, deberíamos de empezar a ver, ya estamos empezando a ver, pero debería verse más fuerte una revitalización del tejido microempresarial, ¿verdad? Y de negocios. Ese es un factor positivo que no teníamos antes, pero hay que ver cómo evoluciona la dinámica económica y qué nos dicen los datos. Perfecto. Doctor Carlos Acevedo, gracias por acompañarnos y también ya decían personas acá en Facebook por esta clase también de cómo entender los mercados internacionales de una forma sencilla. Gracias por hacernos este análisis esta mañana. Un gusto, Luis, y feliz día y un saludo a toda la audiencia. Y nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial, no nos cambie porque vamos a hablar justamente también cómo ha venido el trabajo en temas de seguridad, vamos a hablar del régimen de excepción, vamos a hablar también del plan control territorial, reducción de extorsiones. Está con nosotros ya el ministro de la Defensa Nacional, el señor René Franci Merino Monroy, con quien venimos a hablar sobre un análisis, un informe de materia de seguridad. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, continuamos con más de diálogo y hoy en esta segunda parte tenemos al señor ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, con quien vamos a estar hablando de temas de seguridad. Ministro, buenos días, qué gusto tenerlo acá con nosotros. Gracias, buenos días Luis, buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza. Nuevamente es un honor para mí estar acá frente a todos ustedes y poder compartir las actividades que realiza la Fuerza Armada junto con la Policía Nacional Civil en todos los temas de seguridad. Venimos de vacaciones, ministro. ¿Cuál ha sido la contribución del Ejército, de la Fuerza Armada en torno a los planes de vacaciones? ¿Cómo está el balance en torno a este tema? Bien, primero hay una satisfacción de nosotros los que integramos el Gabinete de Seguridad por los resultados que obtuvimos al finalizar la vacación de agosto. Se ha convertido en la vacación más segura en lo que se tiene registro en la historia de nuestro país, y eso obviamente es producto del esfuerzo de las instituciones que conformamos este Gabinete de Seguridad. Es para nosotros una satisfacción, ya de que la población salvadoreña tiene bien merecidas esas vacaciones y el poder utilizar todos los espacios disponibles en El Salvador de manera segura. El aporte que nosotros dimos pues, desde un principio, antes de que comenzara incluso la vacación, el señor presidente de la República nos ordenó ejecutar el plan Transporte Seguro, sí, porque se tenía alguna información en redes sociales que los delincuentes estaban asaltando en el transporte público. A partir de ese momento nos coordinamos junto con Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia, y lanzamos el plan Transporte Seguro. De ese plan, que lo empezamos a realizar antes de la vacación, pero que lo hemos mantenido durante la vacación, nos dio buenos resultados, porque a pesar que se logró reducir y mantener seguras las rutas de transporte público, también logramos ubicar y luego capturar por parte de la Policía Nacional Civil, sí, a 15 pandilleros en el transporte público. Es decir, que fueron 15 terroristas que no le causaron daño a la población, pero obviamente andaban en esos lugares porque tenían como fin generarle algún daño a los ciudadanos. Y luego también colaboramos con las autoridades como la Policía Nacional Civil, el Viceministerio de Transporte, en la parte de seguridad vial. Nosotros establecimos 325 puntos de control vehicular diseminados en todo el territorio nacional. Esto se suma a los más de 250 que estableció la Policía Nacional Civil junto con el Viceministerio de Transporte, que esos están orientados de manera específica para verificar la documentación de los motoristas, que no vayan bajo los efectos de alcohol o de algunas otras drogas, y verificar todas las medidas de seguridad vial. Y se suman a los que nosotros ya establecimos para lograr pues que también en esa parte la población pueda disfrutar de manera segura. Y luego lo que hemos estado realizando en el plan control territorial de manera directa, la lucha frontal contra las pandillas, que también nos arrojó buenos resultados, más de 800 pandilleros capturados en ese periodo, lo cual al final pues dio como resultado que las vacaciones hayan sido las más seguras que se tiene registro. Ministro, se enlazan estos planes, ahora mismo plan control territorial, también se suma el régimen de excepción, del cual han dado cuenta ayer que ya son más de 40,000 personas capturadas en este marco del régimen de excepción, vinculadas a pandillas. Efectivamente, llevamos en lo que va del régimen de excepción, tenemos ya 135 días, ¿no?, del régimen de excepción. En esos 135 días se han registrado 104 homicidios. Esto da un promedio diario de 0.77 homicidios en todo el régimen de excepción. Dentro de ese régimen de excepción, en estos 135 días,
hay periodos específicos que tienen sus resultados muy halagadores. El caso del mes de julio, que fue el mes más seguro, con 13 homicidios. Mayo fue con 17. Entonces, en todo ese periodo, obviamente, se ha venido mejorando lo que estamos haciendo. ¿Hace cuánto no se tenían registros como estos, ministro? No, eso, bueno, para comenzar a hablar a partir del 20 de junio del año 2019, que pusimos en marcha el Plan Control Territorial, que el señor presidente ordenó lanzar ya el Plan Control Territorial, se han venido mejorando las cifras y cada año, al final, el año 2019 se convirtió en el año más seguro en la historia que había del país, pero terminamos con 280 y algo homicidios en el último, menos que el año anterior. Pero las cifras eran bastante elevadas. Ahora, si lo comparamos a lo que veníamos... ¿No hay registro en El Salvador de una etapa con tanta seguridad como...? Bueno, y no solamente en El Salvador, sino que a este momento El Salvador se convierte en el país con más seguro en Latinoamérica. Es decir, que no solamente el efecto es acá, sino que las cifras ya son competitivas a nivel internacional. En la región ya hemos superado a Costa Rica, según datos. Pero hablando en los registros históricos de nuestro país, el año 2020 igual superó al año 2019. El año 2021 fue un año excelente en temas de seguridad, pero en lo que va del 2022 está superado por creces lo que hicimos el año anterior. Bueno, solo decirle, tener una cifra promedio en 135 días, o sea, en lo que va del régimen de excepción, de 0.77 diario es una cifra muy importante. Y de aquí que nosotros observamos también cuál es la conducta o el aporte que dan el resto de actores en la sociedad salvadoreña a esto que estamos haciendo. En verdad es el gobierno, es el señor presidente con sus ministros, los responsables de liderar un país, pero el resto de actores también tienen que contribuir porque también se benefician de tener un país seguro. Y aquí es donde nosotros vemos la oposición que existe a que mantengamos estos niveles, porque una cosa es la crítica, bueno, lo cual en un país como El Salvador es válida, pero otra cosa es comenzar a poner obstáculos a estos resultados o a lo que se está haciendo. Y eso es lo que la sociedad, la población, la mayoría de la población ha observado y está castigando, dijéramos, a todos esos actores que se oponen a esto que se está haciendo. ¿Cómo no va a sentirse la población agradecida y con una esperanza de que esto pueda seguir mejorando cuando hemos visto que esta vacación también la cantidad de salvadoreños que salieron a hacer uso de esa vacación a los centros turísticos ha superado lo que veníamos viendo en años anteriores? Es decir, la población tiene más confianza de salir, es producto de esa seguridad que se les está brindando. Sin embargo, nosotros continuamos este trabajo porque sabemos que esto se tiene que mejorar. Y esa es mi pregunta, ministro. Mucha de la población pregunta, ¿hasta cuándo va a estar el régimen de excepción? Recuérdese lo que ya mencionó el señor presidente. Dijo el 1 de junio de este año que estábamos a punto de ganar la guerra contra pandillas. Y la guerra contra pandillas se va a ganar cuando ya no haya ni un solo pandillero en las calles de El Salvador. Cuando esas condiciones estén ya presentes, en ese momento habrá que evaluar qué es lo que continúa para sostener este país seguro. Mientras tanto, nosotros continuamos en esta guerra contra las pandillas. De anoche hacia esta hora del día hemos ubicado y entregado a la Policía Nacional Civil pandilleros totalmente identificados, pandilleros que tienen un historial delictivo bastante grande, y eso nos indica que todavía continúan en la sociedad
estos delincuentes, los cuales tenemos que sacarlos de... ¿Se tiene un registro, ministro, de cuántos pandilleros podrían haber en El Salvador? Bueno, hay datos estadísticos y también información de la Policía Nacional Civil, pero que en la medida que nosotros hemos ido ejecutando este plan control territorial, nos hemos dado cuenta que hay más información, hay más resultados de la información que se tenía. Es decir que todavía, y le digo, seguimos capturando. Imagínense en este periodo de la vacación, 800 pandilleros. Es una cifra bastante grande, y pandilleros totalmente identificados. Aquí no hay duda de que gente inocente. Entonces, las cifras, yo no tengo un dato redondo así exacto, pero sí todavía hay mucho trabajo que hacer. Y lo hacía por el comparativo, que son cerca ya de 50.000 personas detenidas que aseguran con vínculos reales a las estructuras criminales, y todavía se siguen capturando. Sí, es lo que yo le decía, de los pandilleros que hemos capturado entre anoche y lo que va de ahora en la mañana, que son totalmente identificados. Ahí está un pandillero que se ubicó en Bosques de la Paz, que presumía en redes sociales ser pandillero, desafiando a la autoridad, el Minimí, totalmente identificado como tal. Hay otro que se agarró de la 18 Sureño también, totalmente identificado, y hay otros más que han seguido cayendo en lo que va de ayer hacia ahora. Eso nada más nos indica que todavía hay bastantes. ¿Han mutado, ministro, su forma de operar los que todavía están en las calles? ¿Se han escondido? ¿Se han ido al campo? ¿Se han ido a...? Bueno, hemos visto muchos campamentos que la Fuerza Armada incluso ha desarticulado. Sí, y fíjese que aprovechando la pregunta y metiendo esto en los resultados de las vacaciones de agosto, en estos periodos de vacaciones, Fuerza Armada y Policía Nacional Civil desarticulamos 10 campamentos. Ayer desarticulamos otro, la Fuerza Armada, 10 campamentos en los cuales encontramos pandilleros, encontramos armas, encontramos droga, encontramos dinero, encontramos prendas de uso militar, de uso de la Policía Nacional Civil. Es decir que ya no es solamente aquello que veíamos antes, que estaban en las colonias, estaban en las casas, en el área urbana, sino que ahora también se han ido al área rural. En la zona rural, armamento, ministro, vemos armas de grueso calibre que están aún en poder de estos grupos delincuenciales. Efectivamente, bueno, la semana de vacación vimos... Fusiles de asalto. Sí, o sea, ahí tenemos escopetas, subametralladoras. La Policía Nacional Civil hizo operaciones bien importantes en San José Villanueva, en las cuales los delincuentes con fusiles G3, fusiles M16, AK-47, atacaron a la Policía Nacional Civil. Fusilería de asalto, fusilería... Sí, son fusiles de grueso calibre, son fusiles automáticos que no están autorizados a ser utilizados por la población civil. Sin embargo, los encontramos en esos campamentos. Eso nos ¿De dónde dice, sacan este armamento, ministro? Bueno, es de igual manera el tráfico de armas. Nosotros cada vez que se hace una incautación, también buscamos en registros a ver el origen de estas armas. Recuérdese que también han habido casos de unos procesos que hay abiertos en fiscalía, en los cuales una empresa cometió ese supuesto delito y está precisamente procesado por eso, por el tráfico de armas también. Y todas esas armas, pues obviamente que serán las que tienen la delincuencia en El Salvador, diferentes orígenes. Y lo importante acá es el trabajo que se está realizando junto con la Policía Nacional Civil, las directrices que da la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia y nosotros obviamente todo lo que recibimos de parte del señor presidente, las líneas de operaciones sobre la cual vamos a estar actuando, son las que nos están permitiendo estos resultados tan positivos en la lucha contra las maras y pandillas.
La Fuerza Armada, a través de, por ejemplo, Comando Zumpul, tiene la misión del resguardo de aquellos puntos ciegos, el resguardo de ingreso o salida, también mercancías. ¿Cómo ha estado el trabajo en puntos ciegos, ministro, con esta tarea de Comando Zumpul, por ejemplo, que no solo veíamos en algunos registros que habían incluso pandilleros intentando huir del país? Sí, en general el plan control territorial, en su manera, digamos, holísticamente hablando, considera todos los aspectos que sean importantes para garantizar la seguridad en nuestro país. Primero, parte de la soberanía nacional, la seguridad interior del país, y el Comando Zumpul es parte de eso, porque tenemos relacionado siempre a maras y pandillas el narcotráfico, el narcomenudeo, y nosotros detectamos cantidades significativas de drogas que intentan ingresar al país por pasos fronterizos no habilitados, que vienen de los países vecinos. De igual manera, otro tipo de delitos, armas, pandilleros tratando de ingresar o de salir del país. Mercancías, contrabando. Contrabando, cuatrerismo, todo eso, que también es lo que le afecta a la población honrada y trabajadora. Todo eso es controlado a través del Comando Zumpul. Eso es en los pasos fronterizos no habilitados, porque en las fronteras habilitadas están las autoridades competentes, aduanas, migración y extranjería, que hacen también su trabajo, que tienen una estrecha coordinación con nosotros, con la Fuerza Armada. Ministro, ya tocó el punto. Vamos a ir a una breve pausa, pero al volver vamos a hablar de incautación de droga, porque también ha participado la Fuerza Armada a través de su división, Fuerza Naval incluso, con mucho de este trabajo. Vamos a ir a una breve pausa, no nos cambie, volvemos a hablar sobre este tema, los golpes al narcotráfico también en El Salvador. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar con Diálogo. Continuamos conversando con el ministro de la Defensa Nacional. Ya habíamos puesto sobre la mesa el tema del narcotráfico, las incautaciones de la droga en nuestro país. Ministro, ¿cuál es el registro que se tiene en torno a este tema? Bien, aquí hay, yo diría, digamos, una división en dos áreas de la lucha contra el narcotráfico. Uno es lo que pasa en la parte continental, que mayormente es marihuana, ese es de lo que estábamos hablando, y que es en lo que más están involucrados los pandilleros. El menudeo. El narcomenudeo. Y lo otro es la droga que se incauta en alta mar, ¿no? Que es en alta mar y en la zona costera. Pero hablando en general, hay más de 1.15 millones que se ha incautado en este periodo en efectivo a las estructuras criminales. Más de 53.000 porciones de diferentes tipos de droga incautadas, 1.254 armas decomisadas, 1.493 vehículos, 11.007 celulares y los 49.000 pandilleros. Es decir, aquí hablando de droga, la parte continental, son 53.000 porciones de marihuana y de otras drogas. ¿Este es un golpe también al brazo económico de estas estructuras? Claro que sí. Es decir, ya al ir viendo todo lo que hace el Gabinete de Seguridad, cada una de las acciones están dirigidas precisamente a golpear a la estructura en todas sus facetas. La droga es algo que le mantiene a ellos activos, hay dinero de por medio, la venta de droga, pero también es parte de lo que ellos consumen para hacer andar bajo los efectos de esta droga y cometer los delitos. Y esto, obviamente, es lo que genera también la violencia entre ellos, donde se disputan los mercados de la droga. Y lo que se ha hecho les ha impactado fuertemente. Esto es una de las cosas que les hemos golpeado fuerte y les está afectando. Cortando el flujo enormemente, claro. Dinero. Y luego viene la parte de las incautaciones que se han hecho en alta mar,
que esto también sí ya es un narcotráfico internacional. El narcotráfico internacional. Este es el aporte que el país, que El Salvador da a la comunidad internacional. Que también estoy 100% seguro que de no haber tratado adecuadamente este problema, también ya fuera un problema interno, porque son cantidades significativas de droga. Y también no es de dejar de menos o de lado que en el territorio también hemos encontrado cocaína, o sea, cocaína en cantidades menores en comparación a lo que hay en el mar. Pero eso es un indicador que si nosotros descuidamos también ese trabajo, este problema se vendría a sumar a lo que ya ha existido anteriormente. Mucha de esa cocaína queda en pago. Sí, obviamente. Nosotros, con la experiencia que tenemos en la lucha contra el narcotráfico, detectamos en algunas ocasiones que el pago por colaborar, por darle logística a los narcotraficantes internacionales, era droga. Y ahí esa droga luego entraba al continente. Eso lo hemos controlado y por esa razón es que tampoco dejamos de lado. Nosotros seguimos ejecutando el plan control territorial en la parte continental, en la parte marítima, y cuando es necesario también utilizamos nuestras aeronaves. Es decir que durante todo este periodo que hemos estado hablando acá, la Fuerza Naval y la Policía con la división, con la STORM, la división marítima que ellos tienen, hemos continuado realizando también las operaciones en el mar. Ministro, hablando de este tema continental y ya en territorio del plan control territorial, la droga relacionada también, y muchas veces ustedes lo han dicho, hasta han encontrado altares a la muerte, satanismo. ¿Estos grupos delincuenciales también tienen esta parte, ministro? Sí, es que para que una persona sea tan mala como llegue a esos niveles de maldad, obviamente no anda en su mente cosas buenas. Y todo eso, le digo, los efectos de la droga, el alcohol, estos ritos satánicos son los que les dan a ellos. Bueno, estas son imágenes recientes. Sí, eso es de este joven, este pandillero, Elmer Antonio Alas Salazar, que en la persecución que se hizo, se fue a meter a esa casa. Obviamente se fue a meter ahí es porque... resguardo. Y se le encontró ese altar satánico, donde pues se puede ver todo lo que ellos hacen para sentirse incentivados, motivados a hacer lo que andan haciendo, de afectarle a la población. Vemos dinero en efectivo, droga, altar satánico. Si usted ve la camisa que portaba, sí, también con hojas de marihuana. Es decir, lo que andan en la mente, todo lo que los rodea a ellos, es un ambiente totalmente negativo. Y eso es lo que encontramos en cualquier lugar donde se encuentran los pandilleros. Otro dato importante es que hemos ubicado varios pandilleros en los cuales tienen los tatuajes alusivos directamente a la pandilla que pertenecen, pero también tatuajes alusivos a un partido político, o sea, del FMLN. Y al final uno dice, bueno, ¿por qué? Ellos estaban pidiendo indemnización para los pandilleros que se han capturado en el régimen de excepción. Una persona normal y una persona de bien diría que pues no es lógico pedir eso, pedir que los pandilleros que han estado haciendo tanto daño a la sociedad salgan libres, o sea, porque es lo que pretenden, que queden libres esos 49,000 pandilleros. Hay además que se les dé dinero, pero cuando hemos estado actuando, y esto es real, porque nosotros hemos publicado en las redes sociales a los pandilleros con los tatuajes totalmente identificados. Bueno, de todo eso es lo que nos encontramos nosotros ahora actuando, y de allí podría haber una respuesta de por qué tienen armas de ese grueso calibre los pandilleros. ¿De dónde pueden venir? No vienen de la sociedad honrada, vienen de alguien que tuvo armas en el pasado. Son parte de las posibles respuestas que podemos tener. ¿Están entrenados, ministro? ¿Hay grupos dentro de estas estructuras con entrenamiento? Totalmente. Por ejemplo, el pandillero que agarramos en San Miguel,
que tenía el tatuaje del FMLN, él está registrado como excombatiente del FMLN. Y cuando nosotros hemos enfrentado a estas pandillas, el enfrentamiento que tuvimos, por ejemplo, en Cabañas, en el Iscacal, allí fue un enfrentamiento como que si estuviera con una fuerza convencional, es decir, tiros controlados, certeros, movimientos de alguien que tiene todo el adiestramiento. Y lo mismo la Policía Nacional Civil, o sea, donde se ha enfrentado con pandilleros que sí han mostrado tener ese adiestramiento. Sí, hay grupos dentro de estas pandillas que han recibido adiestramiento y alguien se los tuvo que dar. Claro, eso también ha sido publicado con anterioridad. Hay fotos donde han estado recibiendo adiestramiento y hay obviamente un proceso judicial en torno a esto, que incluso se habrían utilizado instalaciones militares, ministro. Bueno, todo eso son datos que respaldan lo que nosotros decimos, y que cuando ya nosotros hemos estado ejecutando este plan y nos hemos enfrentado con estos delincuentes, han mostrado tener esa capacidad. Bueno, hay bastantes lugares en los cuales no se logra la captura porque tienen sus tácticas tan depuradas que van escalonando todo su fuerza, de tal manera que para lograr enfrentarse a donde ellos tienen todo el armamento escondido o donde están pernoctando, son detectados, o sea, somos detectados con anterioridad porque tienen diferentes posiciones que son lo mismo que se hace. Una guerra de guerrillas. Exactamente, o sea, sí estamos enfrentando a unos pandilleros que han recibido adiestramiento, que lo han demostrado. Además de eso han recibido armamento de uso privativo de la Fuerza Armada, armamento de grueso calibre, y con eso es con lo que le han estado haciendo el daño a la población, pero que a partir que se echó a andar el Plan Control Territorial, todas sus fases, y la implementación del régimen de excepción, los resultados han sido contundentes y se les está generando todo el efecto que nosotros queríamos generar. También en torno a estos enfrentamientos, y ya lo decía usted, por ejemplo, hace un par de semanas se ha entregado equipo de protección al ejército. También se le sigue entregando o dotando de herramientas tecnológicas, incluso un helicóptero, drones con alta tecnología. Es que parte del por qué las pandillas eran fuertes y no la podía enfrentar la autoridad era precisamente porque ellos tenían todo el apoyo político en su momento, tenían armamento, y la autoridad no tenía ni las herramientas legales suficientes para enfrentar ese tipo de delincuencia, y tampoco tenía la tecnología ni todos los medios necesarios, mínimos necesarios para ser eficiente contra las pandillas. Entonces ahora se les está dando. Nosotros como Fuerza Armada tenemos el armamento convencional que nosotros tenemos, son el M16, que es el que se utilizó en el conflicto armado interno, en nuestra guerra interna, totalmente desfasado y ya muchos de ellos inservibles. Ahora le estamos dando ya un fusil más moderno, más apropiado para el trabajo que están realizando. Lo mismo está haciendo la Policía Nacional Civil. Tener un casco balístico o tener chalecos antibalas, solo lo habíamos usado los que habíamos ido a misiones en el exterior, porque allá, antes de entrar al área de combate, nos ponían todo el equipo de protección. Pero de allí que los soldados acá en El Salvador, eso eran una par de unidades los que las tenían. Ahora se les está dotando a toda la Fuerza Armada. Obviamente no hemos completado a todo el personal, porque los recursos que se requirieron en su momento fueron negados, y hasta que cambió, que hubo una nueva asamblea, se ha empezado a obtener recursos para irle dotando de este equipo de protección a la Fuerza Armada, vehículos apropiados, chalecos, armamento, tecnología, drones, helicópteros para adiestrar a nuestros pilotos, y también estamos ya adquiriendo
aeronaves de ala fija para Ok. el adiestramiento de los pilotos de la Fuerza Aérea. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de lo que se entregó también hace un par de semanas en torno al equipo de protección, estos drones también con cámaras de alta capacidad, infrarrojos incluso, para llegar, decía usted en esta conferencia, a estos campamentos y también poder desarticular estos grupos. Sí, y además estamos por entregar ya un vehículo aéreo no tripulado, es un UAV que tiene un rango de 120 kilómetros, puede volar 8 horas, que también se viene a pueden sumar hacer intervenciones. Exactamente, se viene a sumar al trabajo que estamos haciendo en la lucha contra las maras y pandillas. Perfecto, ministro, gracias por su tiempo, gracias por el informe. Gracias a ustedes y bueno, decirle a la población que les agradecemos las denuncias que han hecho. Cada denuncia que han hecho la Fuerza Armada y la Policía ha demostrado la eficiencia y gracias a eso es que hemos podido desarticular estas bandas de pandilleros. Perfecto, y a usted le damos las gracias por participar también en redes sociales y por estar en este programa Diálogo con Ernesto López. Es todo, mañana volvemos con más información. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.